El segundo semanal después de Metal es Doomsday Clock. Semanal que nos tiene un poquito de expectativa por el atraso que va a manejar Doomsday Clock en ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Superior Boss. Tiene rato que no me paro por aquí, una semana completa, pero vamos a comenzar. Ahora sí vamos a hablar largo y tendido de Doomsday Clock. De la mano del equipo creativo de The Secret Origin of Superman, Geoff Johns y Gary Frank nos traen esta maxi serie de 12 números publicada entre 2016 y 2019, creo que más o menos va por ese rango de tiempo, la verdad. El pequeño clip que vieron al principio es del 2017, entonces ya se dan una idea desde cuánto estamos con esta madre. Pero esta es la secuela de Watchmen que no necesitábamos, o es ese nuevo renacer y entendimiento del canon de DC, o qué carajas madres es Doomsday Clock. Bueno, a continuación voy a tratar de explicarlo por como lo fui entendiendo, porque sí está un poquito pesadón, pero vamos a irnos pues de todo el desmadre que armaron con Flashpoint y los New 52 y los problemas, problemas de ventas editoriales. La compañía quería un enfoque más clásico, entonces nos traen a Geoff Johns, que ya venía dando bases de lo que quería hacer, y nos entrega este one shot que es DC Universe Rebirth número 1. Aquí nos entregan las primeras pinceladas de lo que va a pasar en el universo de DC Comics. Después de eso, un evento, un crossover entre la serie de Flash y Batman que se llamó The Bottom, el botón o la chapa, como se conoce en España. Un evento del cual hubo demasiado mame en su tiempo, demasiado hype para lo que terminó siendo, porque simplemente era un prólogo de lo que nos iba a traer Doomsday Clock. Básicamente Doomsday Clock lo tengo dividido en tomo 1 y tomo 2. ¿Por qué? Porque lo que nos maneja el tomo 1 es la secuela completa de Watchmen. Vamos a tomar el tomo porque ni siquiera voy a hablar del precio, porque todos sabemos que este pedo cuando salió 449 pesos por 6 números, todo el mundo puso el grito en el cielo. Entonces vamos a quitar el cobre polvo. Aquí está la edición que nos entregó Smash, con lo que tiene aquí atrás, la chingada. ¿Qué nos maneja esto? Bueno, comenzamos con una secuela directa de Watchmen, la mentira de Adrian Bate, que terminó la obra original. Se ha revelado, ya es pública, todo el pedo, el mundo está en un caos, está enfrentando un posible Armagedón, y la única esperanza para salvar al mundo es encontrar a Doctor Manhattan. Hasta ahí todos estamos bien. Aparece Rorschach y conocemos a dos personajes nuevos llamados Mimo y Marionette. Siguiendo este orden de ideas, Adrian Bate, en una alianza con Mimo y Marionette, y el nuevo Rorschach que anda zumbando por ahí, que ya no es un misterio para nadie, entonces no voy a hacer mucho spoiler, pero van y deciden irse al mundo y tierra del universo DC. ¿Para qué? Para buscar a Manhattan, así de pinche fácil. Es algo sencillo de ver, pero dentro de Watchmen pues no tanto, porque los viajes multiversales no estaban tan metidos dentro de la obra original. El problema con el tomo 1, para mí al menos, fue que me tardé chingos en leerlo. Se me hizo una lectura muy pesada. Está lleno de cosas, referencias y subtexto que al final de cuentas aportan un complemento a la trama, pero lo sentí pérdida de tiempo y relleno de páginas, la verdad, mi opinión personal. Pero tiene mucho subtexto, como varias historias o archivos, para tratar de emular la obra original que era Watchmen en su momento, pero no se deja ver como una mala copia. Quiero recalcar aquí algo, porque muchos sabrán, pero los que no lo saben aquí lo van a saber. Mi villano favorito de DC Comics es Lex Luthor. Entonces hay un momento entre Luthor y Ozymandias que voy a estar poniendo aquí en pantalla, pero es cuando Ozymandias le explica la precaria situación a Luthor, y en su tono sarcástico, mamón y burlón le dice lo siguiente: si tú eres el hombre más inteligente en tu mundo, no quisiera conocer al más estúpido. Es algo muy mínimo, muy pequeño, pero es Luthor al 100.
y Geoff Johns sabe cómo escribir al Lex Luthor. Aparte de esto, gran parte del conflicto, en el momento del Watchmen original, teníamos el rollo de las máscaras y de los vigilantes, como el nombre lo dice. Aquí nos estamos manejando por la teoría del superhombre. ¿Qué es esta teoría? Esta teoría quiere decir que Estados Unidos está alterando personas o experimentando con ellas para generar muchos metahumanos en suelo norteamericano, cosa que dentro de tienen razón. Entonces no es como que muy complicado ver que el 90% de los superhéroes están en Estados Unidos, a veces como en Marvel todos en una sola ciudad, prácticamente cada uno cuidando una colonia. Entonces tenemos aquí la teoría del superhombre y cómo otros países no están dispuestos a seguir aguantando que Estados Unidos tenga un dominio militar tan grande y aparte una cantidad tan enorme de super seres. Siendo muy honesto con ustedes, la primera mitad de la serie en particular no me gustó, se me hizo muy pesada y muy tediosa y realmente nos cuenta prácticamente nada y sienta las bases para muy pocas cosas. Siento que era un conflicto o una idea que no requería tanto desarrollo y trabajo para poderse entender y establecer de una forma correcta. Uno de los pequeños guiños o easter eggs al Watchmen original fue la identidad del nuevo Rorschach. Un pequeño spoiler alert para quien no lo haya leído, pero la identidad de este nuevo Rorschach es el hijo de aquel doctor slash psicólogo psiquiatra, no me acuerdo qué chingados era, que trató a Walter Kovacs en la prisión cuando fue encarcelado, un doctor afroamericano que fue quien estaba tratando el caso de Rorschach. Entonces aquí me gusta que el hijo es el que toma el manto de Rorschach por muchas manipulaciones externas, tanto internas del mismo como la chingada, pero tenemos ese pequeño easter egg. Entonces eso es prácticamente lo que ofrece el tomo 1, un pequeño desarrollo con personajes como Marionette y Mime, la búsqueda de Ozymandias por encontrar algunos easter eggs, algunos personajes del universo DC. Nos plantea el conflicto, pero el tomo 2 es donde se pone todo verdaderamente en el tomo 2 de Doomsday Clock es cuando realmente, como ya mencioné, para mí la cosa se pone interesante, porque aparte de que la historia comienza a avanzar un poquito más rápido, sigue sin gustarme esta elección para la portada de abajo, y de hecho no me gusta tampoco la del cubrepolvo, perdón. Pero aquí es donde la historia comienza a encaminarse más a lo que realmente querían hacer. Desde el DC Universe Rebirth One Shot nos estaban planteando la idea de qué carajos fueron los New 52 y por qué ocurrieron, qué pasó, por qué a los héroes les robaron años, por qué venía todo esto. Y aquí es donde nos lo empiezan a plantear. Sí sentí que hay varias historias y, como ya mencioné, mucho subtexto que no va a ningún lugar. Como, pues, la verdad no me aportaron nada en cuanto a narrativa. Pero esta segunda mitad de la historia está mucho más cuajada que la primera. Van un poquito más al grano de lo que quieren hacer y es lo que me gusta. Comenzamos a tener cierto protagonismo de Saturn Girl o Chica Saturno, como la quieran llamar, de la Legión de Superhéroes, y para mí en particular eso fue un nombre, una vibra que me llevó a otro DC. O sea, sentí muy chido escuchar a nombres como Alan Scott, mencionar a la Legión de Superhéroes, pero aún así la misma historia se encarga de narrarte y de decirte que algo falta, algo está pasando aquí, y aquí es donde se revela por completo todo lo que hizo nuestro querido Gonzo, el que le entendió, para todo para todo el universo DC, para todo New 52. Se me hizo un Deus Ex Machina muy forzado. No me malentiendan, es una idea lógica dentro de los poderes ilimitantes de Manhattan que él haya podido hacer todo lo que nos narraron en Doomsday Clock. Pero usar a Manhattan para hacer lo que quisieron hacer aquí, se me hizo un Deus Ex Machina muy conveniente, pero muy forzado. Yo no soy fan de la obra Watchmen en sí, en la obra original. Muchos de ustedes lo saben. Considero que Alan Moore tiene muchos mejores trabajos que Watchmen, en mi opinión. Pero siento que hay cosas que deben de quedarse ahí. Y DC está exprimiendo esta vaca muchísimo. No voy a hablar de Death Metal ni el Batman que ríe en Manhattan, porque no. Pero aquí comenzamos a meter este tipo de cosas
y nos plantean el concepto de el metaverso. ¿A qué me refiero con el metaverso? Bueno, prácticamente todo lo que hizo Manhattan en New 52 fue mover ciertas piezas, como lo que ocurrió en el Flashpoint, que se cambió una cosa y se generó un pequeño efecto dominó. Entonces Manhattan comenzó a experimentar con una constante del multiverso o metaverso en esta cuestión: Superman. ¿Qué pasó cuando, porque lo mencionan en el tomo, estaba Alan Scott en el accidente de tren que le daría su linterna para hacer Green Lantern, pero Manhattan decide tomarla y removerla de la ecuación, eliminando por completo la creación de Green Lantern de Alan Scott? Sin esa inspiración, prácticamente Superman no llegó hasta mucho después, y por ende la legión de superhéroes nunca tuvo a ese Superboy que estuvo dentro de sus filas y se altera por completo. ¿Qué pasó con el Superman de New 52? Este Superman, que no leí por cierto, leí partes pero estaba asqueroso y no me gustó. Pero ahora entiendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque el Superman de New 52 no tuvo la figura moral de sus papás, de Martha y Jonathan Kent. Entonces, ese Superman, y era lo que Manhattan intentaba. Dios ex máquina, muy cabrón, porque ya te vi, Dandidio. Pero era lo que intentaba Manhattan: tratar de manchar con oscuridad la imagen y el legado de Superman, alterando momentos de su pasado para cambiar su línea cronológica y su futuro. ¿Qué ocurrió cuando el Superman de pre-Flashpoint entra a la ecuación? Todo ese experimento se va al carajo, y de hecho ni siquiera mencionan que no es el mismo Superman, porque eso para mí se me hizo un poquito confuso, porque ni siquiera mencionan que no es el mismo Superman, y juegan mucho con eso, porque juegan que el Superman que estamos viendo aquí en Doomsday Clock es el mismo que leímos en New 52, y no es el mismo, está lejos de ser el mismo, pero no hacen mucho énfasis a que no lo es. Entonces aquí tenemos a Manhattan, como muchos de nosotros, intentando entender el canon de DC, y eso se me hizo para mí una especie de crítica de la mano de Geoff Johns por todo el desmadre. Entonces Manhattan empieza a revisar la constante del metaverso y prácticamente analizar las diferentes líneas de tiempo en las que cayó Superman y en cuáles se ha movido su línea de origen. La primera caída fue en el 38, demostrando por primera vez al superhombre. Después fue movida creo que al 56, no me acuerdo muy bien, y luego fue movida al 85 después de Crisis en las Infinitas. Entonces, con estos retcons que hemos ido teniendo con Superman, Manhattan empieza a querer entender el universo de DC y cómo se empieza a reestructurar a sí mismo a cada pinche rato. Entonces, tenemos a Manhattan tratando de entender todo esto y jugando a un error proofing con Superman. Si quito esto de la ecuación, ¿qué pasa? Si quito esto de la ecuación, ¿qué pasa? Si le agrego esto y le agrego esto, y empieza a moldear él mismo a Superman dentro de esta nueva cronología. Ahora, algo muy criticado dentro de esta historia, y de hecho lo estoy viendo aquí en el cubrepolvo en la parte de atrás, fue el versus, el Superman versus Doctor Manhattan. La pregunta que teníamos los fans de DC desde hace un chingo de tiempo, pero que realmente no estábamos seguros de querer la respuesta. O sea, era una pregunta que no había pedo si no se contestaba, y en este caso siento que la contestaron de la mejor manera posible. Una pelea a putazos entre estos dos es tan estúpido como el Goku vs Superman. Entonces, aquí lo que me gustó fue la manipulación de los conceptos. Un ser humano tan alejado de su propia humanidad que le es irrelevante cualquier tipo de vida y le es indiferente, y una persona que ni siquiera es humana y es más humano que todos. Esa lucha ideológica entre ambos personajes que los marca en polos opuestos de la ecuación de este pedo, se me hizo una forma muy chingona de jugar con todo esto. Aquí tenemos a Manhattan siendo inspirado por Superman y empezando a narrar muchísimas cosas que vienen a futuro. Ya ven que la percepción del tiempo de Manhattan es un poquito complicada a veces en cuanto a narrativa, pero funciona. Algo que me gusta mucho de esto, y es algo que tengo que agradecerle chingos a Geoff Johns, porque si bien el tomo 1 se siente como una secuela completa de Watchmen, el tomo 2 empieza a apuntar a algo más DC, empieza a manejar, sí maneja temas muy conspiracionistas y varias cositas interesantes, como lo que pasó con Black Adam,
que comenzó a manejar el reino de Kahndaq como si fuera Genosha para los metomanos. Entonces prácticamente pusieron a Black Adam como un Magneto. Eso me gustó un chingo. Magneto de los viejos tiempos. Pero tenemos esta división. El tomo 1, como ya mencioné, es casi una secuela de Watchmen en cuanto al tono, en cuanto a todo. El tomo 2, si bien todavía trae ese lastre dentro de la historia, se siente muchísimo como una especie de crisis en Tierras Infinitas. Empiezan a jugar mucho con ese tipo de ideas y de roles, y eso me gustó un chingo. Aparte de que tengo que agradecerle, como ya mencioné, a Jones por la importancia de la JSA. Qué chingadas madres, DC, ¿qué te estaba pasando? Que yo entiendo lo del New 52, pero honestamente eliminar a la JSA de tus filas fue la cosa más estúpida que pudiste haber hecho. Sobre todo después de el run de Geoff Johns con la JSA que manejó antes de Flashpoint, que estaba muy cabrón ese run. Y me eliminaste de la ecuación a los papás de toda la JLA y a los papás de todo el universo DC. Entonces me gusta como Jones aquí dice, ¿sabes qué? Al chile sí se mamaron, y estos personajes tienen un peso narrativo muy cabrón dentro de la editorial y no podemos darnos el lujo de tirarlos a la basura. En conclusión, ¿vale la pena Doomsday Clock? A ese precio no. Primero que nada empezamos por ahí. A ese precio no. Estamos hablando de 449 y 369 pesos. Ustedes saquen la cuenta. A ese precio honestamente no vale la pena, pero siento yo que va a haber oportunidad de buscarlos. No sé cómo estuvo la tirada con el tomo 2, pero vi muchos problemas para conseguirlo. Entonces va a estar complicadón. Pero guarden el post, guarden este momento. Pero en el último trimestre del año vienen repollazos y va a haber mucho repollazo. Entonces, pues si tienen un varo libre, pues van a poder buscarle a este pedo. ¿Vale la pena independientemente del precio y se lo pueden conseguir más barato? Sí, la verdad sí lo vale. Es una lectura muy pesada, es una lectura un poquito difícil. ¿Por qué? Porque se siente el esfuerzo de Geoff Johns por intentar recrear algo con el primer Watchmen. Se siente las ganas de querer hacer una secuela. ¿Es necesaria? No. ¿Qué aportaría al futuro? Honestamente ahorita con DC Comics hay un desvergue en cuanto al canon actual, porque no sabemos, con todos los retrasos que hubo con Doomsday Clock, no tenemos muy en clara la idea de dónde vergas está situada esta serie, con todo lo que pasó en Justice League y en Metal y en Death Metal y no sé qué pinche desmadre traen. Pero es una serie muy buena. Si la quieren leer como una serie independiente, es muy buena. Le agradezco muchísimo. Hay un panel que voy a poner aquí en pantalla que me puso la piel chinita, que es cuando vuelve la JSA, y trae esa vibra antes de Flashpoint. Es lo que me gustó de esta serie. Esta serie la siento yo como algo del 2010, 2011 por ahí, tal vez un poquito antes, pero trae esa vibra de DC Comics. Entonces me gustó y me gustó bastante. El tomo 2 más que el tomo 1, la primera mitad, como ya mencioné, es muy pesada, pero sí vale la pena si tienen la oportunidad de conseguirla a un buen precio o de alguna otra forma. Entonces hasta aquí voy a dejar este video. Espero que no quede tan largo, espero que quede entendible, porque al chile sí está un poquito pesado este pedo. Pero no olviden darme like y follow en Instagram y Facebook, que voy a estar dejando aquí en la descripción. No olviden suscribirse al canal si llegaron aquí de forma casual. Déjenme todo en comentarios, déjenme ideas de qué cómics quisieran estar viendo aquí en el canal. Yo sé que ando muy despacio, pero ya les había dicho, ahorita estoy dándome chance para leer todo lo que tengo allá de aquel lado. Y estoy viendo varias series. Ahorita estoy comenzando a ver la serie de Stargirl de, creo que era The Universe, HBO, no sé, pero es la de la chavita y la que está al mando Geoff Johns. Está muy buena, vayan a verla si no la han visto. Pero déjenme en caja de comentarios cualquier duda o sugerencia para el canal, y los veo la próxima semana para un nuevo video. Soy Super Boss y ¡chao!